¿En dónde se almacena el glucógeno, Oscar? En el músculo y en el hígado, ¿ok? Por ahí, ayer tuvimos yo tuve un problema ahí de memoria y no logré contestar una de las preguntas porque no estaba totalmente claro yo, pero en el hígado se puede almacenar 100 gramos de glucógeno. Equivale a un 8 a 10% del glucógeno. O sea, del glucógeno que se forma, un 8 al 10% se almacena acá. Y en músculo son 400 gramos lo que se puede almacenar, pero solo es un 1%. Entonces, platicábamos ayer, ¿por qué se almacena más en músculo que en hígado? Si hígado puede almacenar más por el espacio. Hay más músculo esquelético que hígado. Entonces, eso hace que se tenga más almacenaje en músculo que en hígado. A ver, pero ¿cuál es la diferencia en esto, Aura? ¿Cuál es la diferencia entre estos? Que el músculo tiene más glucógeno. No va, la degradación de glucógeno en músculo, no se puede salir esa glucosa de ahí, ¿ok? El glucógeno siempre se va a guardar como en gránulos. Cuando ustedes me dijeron que ya vieron músculo en histoembrio, ¿vieron los cortes donde se ve el glucógeno en la parte cardíaca? No, bueno, si no, busquen imágenes y busquen en el músculo cardíaco y van a ver cómo se ve como granulitos entre las fibras musculares. Es parte del glucógeno que se va almacenando ahí, en ese músculo, ¿ok? Pero por eso se ve como gránulos. Cuando ustedes hacen las tinciones, se ven como gránulos. ¿Qué pasa? El glucógeno sí se tiene que, para poderse ver en láminas, si hay coloración especial, no solo se puede tener con HE, ¿ok? ¿Qué sucede cuando un animal duerme y no está ingiriendo glucosa, Alejandra? ¿Qué le pasa en su organismo bioquímicamente? Utiliza los reservorios energéticos que tiene almacenados en la... Entonces, ¿cuál es la ruta que se activa? No, usted, tú tienes que decirlo, no, yo sí sé. Es que no me acuerdo, pero ¿de dónde se Glucogenólisis. Bueno, ya, suerte. A ver, entonces, lo que se va a activar es glucogenólisis porque él no está ingiriendo glucosa, ¿ok? Entonces, vamos a activar la glucogenólisis. Traten de buscarle la lógica. Lisis es destrucción del glucógeno, ¿sí? Entonces, glucogenólisis, está destruyéndose el glucógeno. A ver, para que si quiero ver lo que no pasa normalmente. A ver, Emily, Arevalo, ¿cuánto tiempo dura la reserva de glucógeno? De 6 a 12 horas hasta 18 horas puede durar ese glucógeno para que se esté desarmando, digamos, ¿ok? Estamos hablando de horas de ayuno o incluso si estuviéramos realizando, pero imagínense quién va a realizar un ejercicio intenso por 12 horas. O sea, es muy poco probable que vaya a pasar eso, ¿ok? Entonces, cuando hay un ayuno muy prolongado, el glucógeno nos dura de 6 a 12, puede llegar hasta 18, dependiendo la actividad, ¿ok? Si estamos ahí sentados sin comer las 18 horas, pues no tal cual, o sea, sí ahí sí puede llegar a durar 18 horas, así estoy haciendo una actividad física, pues va a durar menos, ¿ok? A ver, Luis Alfonso, ¿por qué el glucógeno del músculo no se va a otros órganos? Ya nos lo dijeron ahí por ahí, pero ¿por qué bioquímicamente no sale del músculo? Porque lo utiliza el niño para... Ok, pero hay algo ahí bioquímicamente que me hace que no pueda utilizarse en otros órganos. Porque no está fosforilado. Yo creo que es eso. Yo creo que es por eso. Calcio. Yo creo que es por eso. Por la... Prosigue. No, el músculo no, el hígado tiene glucosa 6-fosfato y es lo que cuando... No es fosfato, no es fosfato. ¿Glucosa libre?
Vamos a tomar bien, vamos a tomar. Pero es fosfatasa porque es enzima. Ah, fosfatasa. ¿Sí? No tiene el músculo no tiene la enzima glucosa 6 fosfatasa. Entonces no le puede quitar ese fosfato a la glucosa y que pueda salir de la célula. Entonces por eso es que se queda trabajando el músculo. ¿Estamos? Gracie. ¿Qué pasa cuando se acaba el glucógeno hepático? Hiciste glucólisis, dejaste de comer, te fuiste a dormir, hiciste glucogenólisis, no comiste cuando te despertaste, llegaste a las 12 horas, ¿qué pasó? Pues, ¿y cómo se llama esa ruta? Gluconeogénesis, ¿ok? Y todas. Gluconeogénesis. Entonces, para que vean cómo se van a ir activando, igual Carlita ayer se los explicó en el laboratorio cómo se van activando estas rutas, ¿ok? Entonces, tienen que buscarle la lógica de lo que está sucediendo. Me lo están explicando, solo necesito que le pongan el nombre, porque Alejandro y Gracie me explicaron que esto está sucediendo, pero necesito que se sepan también el nombre, es decir, glucogenólisis, gluconeogénesis, que sepan que se estén identificando qué ruta es, ¿ok? Bueno, entonces, se activó glucogenólisis. A ver, Fernando, ¿cuáles son los principales productos de la glucogenólisis? Glucosa. A ver, vamos a que todos participen. A ver, Sheila. Glucosa 1 fosfato. Ya. Uno. Víctor. Ya, glucosa libre me lo dijo Fernando. Glucosa 1 fosfato, glucosa libre. Y glucosa 6 fosfato, ¿ok? Esos son los tres metabolitos finales de la glucogenólisis. Glucogenólisis, ojo ahí. No estamos todavía llegando a gluconeogénesis. A ver, Oralia, ¿cuáles son los metabolitos intermediarios que crean glucosa por medio de la gluconeogénesis? Uno por lo menos. Alessandra. Oxalacetato. Oxalacetato, no, José ya pasó. María José. Piruvato. ¿Ah? Piruvato. Y piruvato, ¿ok? Piruvato y oxalacetato son los metabolitos intermediarios que me ayudan a formar esa glucosa cuando estoy activando gluconeogénesis, ¿ok? Melanie, ¿y cuáles son los metabolitos iniciales de la gluconeogénesis? Uno. Sara. Proteína. Proteínas no. Aminoácidos. Más, un poquito más. Aminoácidos. Christopher. ¿Qué? Otro. Es un poco. ¿Cuál fue? Ácidos grasos. ¿Cuál falta? A ver, aquí me ha mano. Verónica. Lactato. ¿Ok? Entonces, tenemos el lactato, el glicerol y los aminoácidos. Y esos aminoácidos, ayer no lo dije, pero se llaman aminoácidos glucogénicos. Cuando les llamamos a esos aminoácidos es porque de ellos se puede crear glucosa. Entonces son aminoácidos glucogénicos. En algunas literaturas van a encontrar al piruvato entre estos, ¿ok? Nosotros lo vamos a dejar acá, al piruvato, y a estos tres los vamos a dejar como los que van a generar a estos dos, ¿ok? Pero en algunas ponen a piruvato como metabolito inicial, ¿ok? Para que lo sepamos. A ver, Andrea Abigail, un aminoácido glucogénico. Eso le iba a preguntar yo, si son los mismos que nos llevan la cisteína, entonces. ¿La? Aspartato. ¿Cuál es el aminoácido glucogénico más importante, Evelyn? Bueno, levantes esa mano, Christopher. La alanina, ¿ok? Entonces, entre los aminoácidos glucogénicos tenemos la alanina, que es el más importante,
la cisteína, la lisina, la serina, la treonina, el aspartato, la aspargina. Entonces son de los aminoácidos glucogénicos más importantes. ¿Estamos? Zaira, ¿en qué organelo y en qué órgano se lleva a cabo la gluconeogénesis? Por lo menos el organelo, digo. En citosol. Ahora sí, Evelyn. Andrea. Hígado y riñón. Porque Rebe, ¿tú ya te pasaste ahorita? Hoy? No. Pues dime. Hígado y riñón. Hígado. Yo ya El era- hígado es el principal órgano de gluconeogénesis. Riñón también se hace, pero es menor y es muy poco, entonces tomamos como principal siempre hígado y en citosol. ¿Estamos? Bueno. Voy a pasar un poco más rápido porque solo voy a tratar de retomar un poquito lo que vimos ayer para que todos estemos en la misma sintonía, ¿ok? Entonces, hablábamos de gluconeogénesis. Ahí pueden ir completando su primer cuadro. ¿Cuál es el objetivo que va a tener esa gluconeogénesis? Hacer la síntesis de novoglucosa a través de compuestos no carbohidratos. Ese es su objetivo. Ya dijimos cuáles pueden ser esos metabolitos intermediarios, el piruvato y el oxalacetato. Y ustedes ya me dijeron que se realiza en hígado principalmente, en riñón es muy poco. Lo que tienen como principal es gluconeogénesis en hígado, por favor. ¿Ok? Ya vimos este esquema. Ahí está. Este esquema que es lo que hablábamos de estos aminoácidos glúcidos. Entonces, hay tres formas de volver a obtener esa glucosa por compuestos no carbohidratos. Y una de ellas son los aminoácidos. En el cuadrito de en el de abajo que tienen en esa hoja, está un cuadrito donde dice metabolito inicial. Quiero que pongan ahí aminoácidos, lactato y glicerol. Glicerol, lactato y aminoácidos glucogénicos, ¿ok? Y ahí también hay varias preguntas. Bueno, momento en que se activa, para que así no, para que de una vez no después van a estar preguntando. Ustedes ya me contestaron y ya lo vimos en las preguntas iniciales. ¿En qué momento se activa gluconeogénesis? Cuando ya se nos acabaron las Cuando se me reservas. acaban las reservas de glucógeno. ¿Ok? Se me acabaron las reservas de glucógeno, activo gluconeogénesis. Los pasos limitantes y la regulación la vamos a ver al final, entonces la respondemos después. Ahora sí nos vamos al cuadrito de abajo, ¿ok? Entonces quiero que ahí lean y dice metabolito inicial, metabolito intermediario que forma. ¿Cuál serían los intermediarios? O forma oxalacetato o forman piruvato, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a formar? En este caso los aminoácidos. Oxalacetato y piruvato, forman los dos metabolitos, ¿ok? ¿De qué ruta se van a originar esos, de qué ruta vienen? De ciclo de Krebs, entonces ahí ponen ciclo de Krebs. Quiere decir que estos aminoácidos vienen de este oxalacetato, se van a formar y vamos ahorita a ver cómo se forma esa ruta para que puedan hacer la glucosa. Y ahorita vamos a ver dónde entran en la ruta y qué metabolito producen, ¿ok? Cuando hablo de qué metabolito producen, sé que vamos a producir glucosa, pero producen un metabolito intermediario para poder entrar a las rutas que vamos a ver. Eso vamos a ir contestando también en el campo.
Bueno, de ahí teníamos la parte del glicerol que dijimos que también forma, dijimos que eran los tags. Aquí entra la hidrólisis de los tags, estaba la lipasa, nos forma ácidos grasos libres. ¿A dónde se llaman estos ácidos grasos libres? La sangre mediante Ruta. Beta-oxidación, ¿ok? Para formar acetil-CoA. Y tenemos el glicerol. ¿Qué pasaba con el glicerol? El glicerol llega, se fosfata a través de la glicerol sinasa, queda un ADP, le agrega entonces ese fosfato y forma un glicerol 3-fosfato. Dijimos que glicerol no, porque gliceraldehído es el que tiene que entrar a la ruta, no glicerol 3-fosfato. Entonces por eso se tiene todavía que convertir. Entonces, vean lo que hablábamos ayer, aquí sigue igual, esto sigue igual. ¿Dónde agrega el fosfato? En el carbono 3. Y entonces ahora por eso es glicerol 3-fosfato. ¿Qué pasaba acá? Llegaba otra enzima junto con NAD, que es una coenzima. Ese llega con la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Quitarle hidrógenos a este glicerol 3-fosfato. ¿Dónde se los quita? Les quita al carbono 2 los hidrógenos. Entonces sale como NAD reducido y me formó dihidroxiacetona fosfato. Entonces, el metabolito que va a ingresar a las rutas en cuestión del metabolismo del glicerol, como en la parte de gluconeogénesis, es dihidroxiacetona fosfato. ¿Sí? Yo los voy a apuntar. El metabolito que ingresa en el cuadro que está acá, donde ustedes tienen glicerol, el metabolito que ingresa a la ruta es dihidroxiacetona fosfato. Todo el resultado del metabolismo del glicerol me va a dar dihidroxiacetona fosfato para que ese sea el que entre a la ruta y pueda seguir armándose la glucólisis. ¿De qué? Del glicerol. El de que, en el cuadro dice, metabolito inicial sería en este caso glicerol. Metabolito intermediario que forma dihidroxiacetona fosfato. Ruta de la que se origina de la parte de lipólisis y beta-oxidación. Y ahorita vamos a ver la ruta que ingresa y el metabolito que va a producir, ¿ok? Ahora, recordamos también un poquito del ciclo de Cori, en la parte que dijimos que está piruvato, por eso tomamos a piruvato como parte de a veces lo toman como parte de los originarios, pero de piruvato necesitamos lactato deshidrogenasa para formar oxalacetato. Esto se va a la parte de hígado, pero para formar lactato se va a hígado, se va a sangre, de sangre y en sangre regresa a músculo, y ya vimos ese ciclo de Cori, ¿ok? Y ahora tenemos ese mapa de ahí, que es lo que ya vimos de glucólisis. ¿Qué va a suceder con gluconeogénesis? Se puede decir que gluconeogénesis es la inversa de la glucólisis, pero no es exacta, ¿ok? Entonces, algunos libros sí lo manejan así, otros dicen que no es la inversa, que hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué no es la inversa? ¿Cuáles son los pasos limitantes de glucólisis, Cabo? Dime uno. ¿Qué pasa? Pues, los pasos limitantes de glucólisis. La glucosa 6-fosfato, que es la reacción 1. Andrea, dime otro. Aquí está. Ronald. Bueno, el piruvato. ¿Qué tal? Sí. ¿Esa es limitante?
Las personas que estaba hecho el nombre. La 7. La 3 La 7. y la... No, la 7 no. La 4. Y la 10. La 7 no. Entonces, esos son los pasos limitantes de glucólisis. Yo lo que quiero es, en gluconeogénesis, llegar hasta acá otra vez, a formar glucosa. Entonces, lo que voy a hacer, sí es ir un poco a la inversa de lo que está sucediendo, lo que va a pasar en glucólisis. ¿Qué características presentan las reacciones limitantes en cuestión de su dirección, Samuel? De estas tres reacciones, en cuestión de su dirección, ¿qué características tienen? Israel, que son unidireccionales, son irreversibles, ¿ok? Cuando tenemos una reacción irreversible, la enzima, ¿qué quiere decir? ¿Qué va a estar haciendo acá? Va para adelante, no va para atrás. Por eso es que se dice que no es totalmente la reversa de la glucólisis, porque estas enzimas no pueden regresar a formar el siguiente el metabolito que estaba antes. Entonces, en estas tres reacciones va a ir entrando una nueva enzima para poder hacer. Entonces, en el esquema también en la parte de atrás, quiero que ustedes vayan rayando ahí lo que vamos a ir viendo, que pongan qué enzima es la que entra en gluconeogénesis. ¿Por qué quiero esto? Que lo tengan. Porque quiero que tengan el esquema de glucólisis y que tengan qué enzimas son las que van a actuar en gluconeogénesis para que sepan cuáles son las diferencias. ¿Ok? Si quieren escribir algo más, escriban lo que ustedes quieran en el esquema. Lo que yo quiero por lo menos es que me identifiquen las reacciones que van a ser diferentes en gluconeogénesis. ¿Ok? ¿Estamos? Miren acá lo que va a pasar. Esto todavía es parte de glicerol. ¿Dónde va a entrar? En el cuadrito que estábamos. Glicerol fosfato se vuelve dihidroxiacetona. ¿Y dónde entra? ¿Reacción qué? Reacción 4. Reacción 4, ¿ok? Reacción 4 como dihidroxiacetona fosfato. ¿Y qué pasa? Se vuelve gliceraldehído 3-fosfato y vamos para arriba otra vez a formar glucosa, ¿ok? Entonces, ¿dónde entra entonces glicerol? O el producto del glicerol. Reacción 4. ¿En qué vía, en qué gruta es? Glucólisis. No nos perdimos. ¿Qué perdieron? Va, ya vimos que de glicerol, de los aminoácidos y del lactato se puede originar otra vez glucosa. Lo que estamos viendo es dónde va a entrar cada una de esos productos o de los metabolismos de esos productos. Hablamos ahorita que glicerol se transformaba en glicerol 3-fosfato, se volvía a transformar en dihidroxiacetona fosfato, y dihidroxiacetona fosfato, ¿dónde va a entrar? En glucólisis, a formar gliceraldehído y se va para arriba para formar glucosa. ¿De dónde viene ese glicerol? De la lipólisis y betaoxidación de los ácidos grasos. ¿Ahora sí o seguimos perdidos? Va. Lactato, ¿dónde va a entrar lactato? Lactato tiene una entrada para volverse piruvato, pero hay una cosa aquí. Ese piruvato no va a entrar directamente a glucólisis, sino ese piruvato se va a ir a matriz mitocondrial. El lactato, que se vuelve piruvato para entrar a gluconeogénesis, se va primero a matriz mitocondrial para después volver a hacer glucosa, ¿ok? Y los aminoácidos glucogénicos entran en ciclo de Krebs, ¿ok? Para formar ya sea piruvato u oxalacetato. ¿Estamos? ¿Sí? ¿No? A ver pues,
Aquí igual, estas reacciones ya las vimos y esta reacción quiero que la tengan en mente porque nos va a funcionar ahorita. Piruvato, se va a formar piruvato carboxilasa para formar oxalacetato. O sea que el piruvato que va a entrar del lactato, lo que va a hacer es que se va a ir piruvato carboxilasa para formar oxalacetato. Por eso es que entra primero ese piruvato a matriz mitocondrial y no se va directamente a glucólisis. ¿Sí? Solo, doctor, yo me perdí el lactato. Ah. ¿Dónde entra? ¿Dónde entra? ¿Dónde sale? Ahorita vamos a un esquema donde va a estar tal vez un poco más claro. ¿Ok? Y si no, me dices. Y también quiero que tengamos esta otra reacción que nos va a servir para poder entender cómo va a ser la gluconeogénesis. ¿Se acuerdan del fosfonol piruvato? ¿Dónde está el fosfonol piruvato? En la reacción 10 de la glucólisis. Y esta nos va a servir para poder también entrar a la parte de glucólisis. Bueno, miremos acá. Tenemos glucólisis y vamos a empezar a tratar de ir armando e integrar lo que ya hemos visto hasta ahora. Esta glucólisis está sucediendo en citosol. ¿Sí? En matriz mitocondrial vamos a tener descarboxilación oxidativa y ciclo de Krebs. Va a venir la reacción que vimos de piruvato a oxalacetato pasando por la piruvato carboxilasa, que también sucede en matriz mitocondrial. ¿Y qué es lo que pasa? De los aminoácidos glucogénicos que se forma piruvato, pasan por esta reacción piruvato carboxilasa y se van a formar oxalacetato. Todo esto sigue sucediendo en matriz mitocondrial. ¿Vamos bien? Bueno, ahora, ¿qué hace ese oxalacetato para salir de matriz mitocondrial? María Fernanda. ¿Qué hace el oxalacetato para salir de matriz mitocondrial? Ojo acá, estoy necesitando glucosa. Estos aminoácidos, la alanina, glicina, cisteína, todo eso, empiezan a volverse piruvato, entran en contacto con piruvato carboxilasa, CO2, biotina, todo esto que estaba sucediendo en esta reacción, y se vuelven oxalacetato. Ese oxalacetato tiene que salir de aquí porque yo lo que quiero es formar glucosa. ¿Cómo hace este oxalacetato para salir de la matriz mitocondrial? Para la lanzadera, ¿ok? ¿Se sabe alguien la lanzadera? A ver, pues, entonces, vean lo que va a pasar acá. Traté de que por eso que amarlo para que lo tengan claro en su mente. La lanzadera que ya vimos, todo este esquema. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lanzadera malato aspartato. Este oxalacetato no tiene salida de la matriz mitocondrial. Él usa entonces la lanzadera. La reacción, hay una, ¿cómo se llama la reacción 8? Creo, ¿cómo se llama la reacción 8 del ciclo de Krebs? ¿De oxalacetato? Malato aspartato. Vamos. Y entonces, esa misma reacción, si ustedes se recuerdan de la lanzadera, hay una reacción que entraba como malato y se volvía oxalacetato. Es la misma reacción de ciclo de Krebs. Ahí es donde se une lanzadera con ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Se podría decir que es análogo? Son un análogo. ¿Sí? Entonces, esa reacción que está pasando en lanzadera es la reacción de ciclo de Krebs. Ahí es donde convergen esas dos rutas. ¿Me explico? Díganme que sí, porque me costó tratar de ver cómo armar el esquema. Entonces, ¿qué va a suceder? Oxalacetato se transforma, hace una transaminación, se vuelve aspartato, sale de la matriz mitocondrial, sale de membrana interna, sale del espacio, sale de membrana externa, a citosol, y en citosol, transaminación otra vez, se vuelve oxalacetato. ¿Y qué pasa acá? Lo mismo de acá, las mismas enzimas que ya vimos de lanzadera, llegan a reducido, lo va a
lo va a oxidar al oxalato y entonces sale nada a entrar a esta reacción de fosfonol piruvato. Porque él no va a entrar, él no puede entrar a glucólisis como oxalacetato. Ojo acá, esto ya está pasando en citosol. ¿Vamos bien? Sí. Sara. Bueno, esta reacción que va a pasar entonces, este oxalacetato que se forma acá, lo que va a hacer es entonces irse con la fosfonol piruvato, carboquinasa, y lo que va a hacer entonces es volverse fosfonol piruvato. Y ese fosfonol piruvato entonces ya logra entrar a glucólisis en la reacción 10. Lo cachamos. Aquí empezamos a integrar las rutas, que es lo que tenemos que nosotros empezar a entender. Estas rutas no se realizan aisladas, todas están en conjunto, en una misma célula. ¿Ok? Entonces, fosfonol piruvato entra a glucólisis y empieza a cambiar toda, o a hacer la glucosa. ¿Qué hace lactato? Toda la reacción de lactato, que ya vimos en ciclo de Cori. ¿Y qué hace ese piruvato? Ese piruvato no se va a ir a glucólisis, sino que va a agarrar oxalacetato y vuelve a agarrar esta ruta. Oxalacetato, la lanzadera, sale otra vez, se vuelve oxalacetato, fosfonol piruvato y entra a glucólisis. ¿Sí? Estamos hablando de lactato. ¿Logramos cachar? O sea que el lactato va a entrar igual en la reacción 10, igual. Pero no entra directo, porque si nuestra lógica diría, si aquí se forma piruvato, que agarre aquí el piruvato del lactato y se vaya para arriba. Pero no, tiene que agarrar primero ese piruvato a matriz mitocondrial, pasar por todo esto, pasar a fosfonol piruvato y entonces esto sí ya puede entrar a glucólisis. El lactato. El piruvato que se da en las contaminaciones lanzaderas también podría ser del lactato. Sí, puede venir del lactato. Pero piruvato que se forma en lactato tiene que entrar a matriz para entrar a la reacción de ciclo de Krebs. Malato acetato para poder salir por lanzadera, fosfonol piruvato y entra a glucólisis. ¿Ok? ¿Cómo entra glicerol? Para que lo terminamos de entender. Glicerol entra a glicólisis, que esa no la hemos visto. Glicólisis, se libera glicerol, hace esa reacción que ya vimos, dihidroxiacetona fosfato, y entra a dihidroxiacetona fosfato, se convierte en glicerol, gliceraldehído 3-fosfato y se va para arriba, ¿ok? A formar glucosa. ¿Se acuerdan de aquel esquema horrible que vimos al inicio usando las rutas? Esto es lo que, todo esto ustedes ya lo vieron. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora miremos esta parte de acá, que es la reacción ya de gluconeogénesis. Ya entramos, se formó el oxalacetato, se formó ese piruvato y ya están entrando todos esos compuestos que se forman de glicerol, de aminoácidos glucogénicos, de lactato y entran a gluconeogénesis. Y esta es la ruta de gluconeogénesis. Como va a seguir los mismos pasos limitantes que tiene glucólisis. ¿Por qué? Porque es a donde tiene que ir a poner otra enzima para que se dé la inversa. Entonces, la primera ruta limitante que va a tener la gluconeogénesis es la reacción 1, que sería la 10 de glucólisis. ¿Cuál es la enzima que me va a estar actuando en la reacción 1 de gluconeogénesis? Fosfoenolpiruvato carboxisinasa. Fosfoenolpiruvato carboxisinasa. Hay que escribirlo, ¿no? Este es importante porque aquí va a utilizar GTP. ¿Por qué GTP y no ATP? Porque se está haciendo en hígado, ¿ok? No puedo meter un ATP si se está realizando en hígado, ¿ok? Entonces por eso utiliza GTP.
Paso limitante. Siguiente paso de gluconeogénesis es el paso 8. De glucólisis, el 3. Enzima que va a actuar acá, que cambia. Fructosa 1,6-bifosfato, ¿le suena? ¿Qué hacía con glucólisis? Pero, ¿qué hacía en cuestión de la glucólisis? ¿Qué hacía ahí? Separaba cosas de Vamos a repasar glucólisis. Se separaba en dihidroxiacetona, fosfato y gliceraldehído fosfato. Pero fructosa 1,6, bueno, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí, ahí los explico después. Entonces, esta enzima vasolimitante también, cambio la fructosa 1,6-bifosfato. Venía una pregunta de un corto, igual hicieron bolas ahí, pero para que lo vayan a repasar. Quiero terminar por lo menos la regulación. Y pues obviamente la 10, que sería en el caso de glucólisis, la 1. ¿Qué enzima cambia acá? Pues la glucosa 6-fosfatasa. Porque lo que voy a hacer es quitarle el fosfato. Por eso se dice muchas veces que es la inversa, pero no puede ser totalmente la inversa porque estas tres enzimas cambian. Vámonos a la parte de regulación. Ya solo nos falta esa parte de regulación. Sale. Reacción 1, limitante de gluconeogénesis, acetil-CoA, me la activa. Aumento de acetil-CoA me activa gluconeogénesis. Reacción 8, aumento de citrato me la activa. Y en esa misma reacción 8, aumento de AMP, aumento de 2,6 bifosfato, me la bloquea. Y por ahí tienen que buscar esa relación de ese 2,6 y ese 1,6. Vayan a revisar por ahí. Acetil-CoA elevado me está indicando que hay mucha beta-oxidación, porque la parte del final de beta-oxidación es formar acetil-CoA. ¿Qué me queda de ese acetil-CoA? Glicerol. Si se está haciendo lipólisis y beta-oxidación, se está abriendo mucho glicerol. Entonces por eso me va a bloquear el aumento de ese acetil-CoA, la reacción 1. Me la va a aumentar, me la va a aumentar. ¿Ok? Igual la parte de citrato. ¿Por qué? Porque ¿quién me formaba citrato? En las reacciones anapleróticas de ciclo de Krebs y todo esto. El acetil-CoA y el oxalacetil. El acetil-CoA. Entonces quiere decir que si está teniendo mucho acetil-CoA, hay mucho citrato, entonces también activo gluconeogénesis porque estoy necesitando de energía. ¿Ok? Vean esto es lo que... Pero esto ya lo estamos viendo, hay una gran parte de lo que ustedes ya vieron. Les puse esto solo para que vieran. Esto es lo que ustedes ya están viendo, miren. Nos falta ver esta parte de acá, pero todo esto ustedes ya lo vieron. ¿Sí? Incluso aquí está cómo se metaboliza la lactosa y maltosa, que esa no la miramos nosotros. Pero vean, incluso este está más completo porque me entra. Ya vieron ustedes ciclo de Cori. Bueno, pentosa fosfato nos falta. Ya vieron glucogénesis. Ya vieron glucogenólisis, glucogénesis. Ciclo de Krebs, gluconeogénesis, glucólisis. Todas estas rutas ustedes ya las vieron. Que lo que quiero que entiendan es que todo está integrado en una sola cosa. ¿Sí? No es que estén separadas funcionando, sino todas están funcionando al mismo tiempo. Por eso, imagínense como que son calles. Por eso necesitamos que alguien nos diga si es a la parte alostérica o hormonal. Me bloquea aquí para que la ruta de acá siga. Si hay algo más que hay insulina elevada, pues me bloquea otra calle para que la otra ruta sea la que funcione.
Eso es el chiste de la regulación hormonal y alostérica, que las rutas se bloquean para que las demás puedan funcionar. Pero todo esto, como les digo, ustedes ya lo vieron, ya lo saben. Estamos. Van a sus hojas para adelante, no sé si tienen una duda mientras pasan. Sí, ve. A ver, ruta metabólica de ingreso, glicerol, ¿en dónde ingresa? Los aminoácidos glucogénicos, ¿dónde entran? Ciclo de Krebs. En ciclo de Krebs. Específicamente pueden poner Reacción Reacción. 1. Reacción 10. 8. Perdón. reacción Me ando 8, confundiendo con reacción 8, ¿ok? De ahí, lactato, ¿dónde entra? En cuestión de ruta, Krebs. ¿En dónde? Reacción 10. En reacción 10 para formar el oxalacetato. Reacción 10. No, 10 no. 10 no Eso. tiene Krebs. Perdón, el glucólico, No, porque estamos hablando de lactato. En la parte, la 7-8, digámoslo así, porque entra como oxalacetato y agarra para malato. 10 no tiene Krebs. ¿Qué más nos falta? ¿Cuál van a producir al final todas estas glucosa? Pero. Al final eso es lo que yo quiero que entiendan, que todos estos al final su metabolito final de todas las gluconeogénesis es formar glucosa. Metabolito intermediario del lactato. Glucosa en los tres. Estamos. ¿Un metabolito intermediario del lactato entonces? Metabolito intermediario. De lactato. Acá. ¿En qué forma? Hidroxiacetona fosfato. ¿Lo completamos ya? Ese no era el del glicerol. ¿Tú me preguntaste tú? Lactato. ¿O es el mismo? ¿Ah? Solo me faltan 2, creo. Es que acá ves, en el metabolito intermediario que forma el lactato también es hidroxiacetona. No, el que forma, aquí en el que forma era piruvato o oxalacetato. Ajá. Aquí que va a formar lactato, piruvato. Y aquí glicerol que va a formar hidroxiacetona. Ah, ok, es piruvato. De la que se origina es lanzadera, ¿no? Esta cosa está horrible. ¿Qué pusiste aquí? Pusiste lanzadera. Cuando se acaban las reservas de glucógeno